¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Bueno, bienvenidos. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a estudiar un poco acerca de Dios como nuestro buen pastor. ¿Listo? Recuerden que esto es una alegoría, ¿no? Esto es una alegoría. El Señor como el pastor, nosotros como las ovejas. Pero yo no sé aquí en Bogotá qué tan ovejeros somos para entender esa parábola, esa alegoría del pastor y las ovejas. Es más fácil para entender para el campesino o para la persona que tiene, ¿cómo se llama eso? Eso es ganadería. No, porque no es, bueno, el ganado ovejuno. ¿Ovino? Bueno, es algo así. ¿Listo? Entonces, lo voy a entender realmente un poco bien. ¿Listo? Así que vamos a ir sin más preámbulos al texto. ¿Listo? Todos están aquí concentraditos. Entonces vamos a leer aquí el capítulo 23 del libro de Salmos. Es un capítulo muy conocido para cristianos y no cristianos. Salmos capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si solamente pudiéramos entender la primera línea, si solamente tuviéramos revelación de la primera línea, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Entonces, es por esta razón que viene esta consecuencia. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero es que subió el dólar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es que subió el euro. Jehová es mi pastor. Pero es que la mujer se puso brava. Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero es que el marido se puso bravo. Jehová es mi pastor, nada me falta. Circunstancias, quiero decir, circunstancias de la vida. Sin embargo, él sigue siendo mi pastor. Y por consecuencia, Nada me va a faltar. ¿usted lo puede decir? ¿Por consecuencia qué? Nada me faltará. Pero me gusta como mi pastor Dios lo enseña, porque él enseña, esos son 6 versículos nomás, el capítulo de Salmos. Pero él enseña como todo el camino de la vida. Como uno aquí está de paso, entonces en ese camino de la vida hay montañas, hay valles, hay subidas, hay bajadas, hay diferentes circunstancias que uno va a enfrentar. Pero el texto habla diciendo: Jehová es mi pastor, nada, diga nada. ¿Por qué la gente se preocupa? Porque algo le va a faltar. Ay, ¿y si me falta mi mamá? ¿Sí? Entonces la gente se preocupa porque ¿qué? Porque algo le va a faltar. Porque hay algo que no va a tener. Y si se va la novia, entonces el muchacho se preocupa porque algo le va a faltar. Es la preocupación siempre. Entonces el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harán descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Ahí está hablando de que está solucionado el problema de la comida y de la bebida. ¿Sí? Barriga llena, corazón contento. Entonces lo que está diciendo aquí es que ya está solucionado el problema de la dieta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Versículo 13. Ya vienen cosas emocionales. Confortará mi alma. Entonces hay también cuestiones ahí de las emociones, del alma, de las preocupaciones. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay algunos problemas que son físicos, pero hay otros que son emocionales del alma. Entonces dice que él confortará mi alma. ¿Sí? Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? ¿Por amor a mí? No, por amor de su nombre. Versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, habrá momentos de valles
de sombra, de muerte. ¿Será que uno enfrenta esos momentos en la vida? Momentos donde un ser querido se murió. La gente normalmente, ¿qué pasa? El fin de la gente aquí en la tierra es se murió. Y entonces en ese momento lo importante es que Él estará conmigo, que Él te consolará. ¿Sí? ¿Está conmigo aquí? ¿Sí? Que Él me dará ese aliento, Él me infundirá ese aliento. El pastor tiene una vara que al mismo tiempo es un callado, es una vara que termina en un... Vamos a mirar. Es tu vara, a veces está usando la vara y a veces es callado. El callado es para ayudar a sacar allá del problema, la vara es para hacer. Verso número 5, ¿vamos bien? Aderezas, dígalo, no los oigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hasta aquí. Entonces, habrá momentos difíciles. Siempre habrá angustiadores. La chismosa siempre va a existir, el chismoso. El envidioso va a existir. Los angustiadores van a existir. El que le cobra la deuda, los chepitos también van a existir, los angustiadores. ¿Cierto? Entonces, ¿pero qué dice el Señor? Él adereza mesa delante, dice de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego el texto sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Siempre voy a necesitar la unción. Siempre voy a necesitar la unción del Espíritu Santo. Verso 6, ya terminando el capítulo. Ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me guiarán todos los días de mi vida. Pare un momentico ahí. Entonces, aquí está hablando de todo el recorrido. ¿Cuántos días de la vida? Todos los días. Los días de mi niñez, los días de mi juventud, ya se está yendo. Los días de mi vejez que ya están llegando. ¿Sí? Pero todos los días de mi vida, el bien, ¿y qué más? Y la misericordia del Señor me guiará todos los días, no importa qué día sea, todos los días de mi vida. Y luego vamos a pasar a la eternidad. Fin aquí, final, no va más, y vamos para la eternidad, en la casa de Jehová. Porque ese es por toda la eternidad, largos días, por toda la eternidad. O sea que vine a la tierra, caminé con el Señor en la tierra, por lo tanto no me faltó nada. En medio de las circunstancias que atravesé, Él estuvo conmigo y partí de esa tierra y me fui con Él. ¿Sí está conmigo aquí? Amén. Miren, nosotros vivimos en un mundo de mentira, de falsedad. La gente vive toda la vida sin el Señor, no quiere saber nada del Señor, ni de la Biblia, nada de lo que tenga que ver con Dios, y cuando se muere ponen un epitafio allá en la tumba, o invitando a las iglesias que dicen: fulano tal descansó en la paz del Señor, pero no descansó en ninguna paz porque nunca la tuvo. No tuvo la paz, nunca la tuvo, nunca estuvo en esa paz. Pero la gente suele decir eso como para consolar su conciencia, se mienten a sí mismos. Pero la Biblia dice: sabemos que si vivimos con Cristo y morimos con Cristo, también estaremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Y dijo que el nacimiento nuevo ocurría en esta tierra. Y dijo que no todos eran hijos de Dios, sino solamente los que creen en Jesús y lo aceptan. Son hechos hijos de Dios. ¿Y saben quiénes van al cielo? Al cielo no van los que se portan bien, al cielo van los hijos de Dios. ¿Sabía eso? Al cielo van los hijos de Dios. Ese es un espíritu humilde, el que aceptó a Jesús y dijo: sí, el Señor, yo lo acepto, yo creo que Él es mi único Salvador. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O ya se durmieron? Es que le puse toda esta lana aquí y esto puede dar sueño. Yo sé que el monte de pura lana es una... Sí, entonces me dan 2 sueños, pero tranquilo, si te da sueño, voy a hacer así. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo es el título del mensaje?
buen pastor. Ahora, la gente ha pensado mucho, bueno, ¿quién es el buen pastor? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? Y la gente a veces ha entrado en ese tipo de discusión, bueno, ¿quién es el buen pastor? El Antiguo Testamento dice que Jehová es el Padre. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces la gente entra ahí en unas dudas ahí que no, por falta de estudiar la palabra no se ha entendido. ¿Listo? Entonces sigamos. Entonces aquí tenemos el título, ¿cómo es? El y buen pastor. Esta palabra es la subrayé porque esa es su naturaleza. Él se reveló a Moisés como el que es. O sea, él dijo, Moisés le dijo, bueno, yo voy a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿y en qué nombre voy a ir? Y él dijo, yo soy. Dígale, yo soy. Yo soy el que soy. Pero no le dio un nombre. Yo soy, me envió, dijo Moisés. Entonces, ese soy es de su naturaleza, él es. Cuando Jesús viene a la tierra, dice la Escritura, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que existen. Dice, él es. Pero él es Dios siempre. Pero que nosotros podamos decir que él es mi buen pastor. Si usted puede decir usted eso. Él es mi buen pastor. ¿Puede usted decirlo? Él es mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Que usted pueda decir eso en medio de las circunstancias de la vida, porque todos vamos a enfrentar circunstancias en la vida. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, demandado, que hay circunstancias difíciles que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero si nosotros tenemos a buen pastor, entonces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, va a ser hecha en la tierra en nuestras vidas. Si podemos decir que Él es nuestro buen pastor. ¿Listo? Entonces tengamos un pensamiento antes de entrar en el estudio. Entonces, esta parábola del pastor y las ovejas es apropiada para hablar de nuestra relación con Dios, ¿sí? Esta parábola, expresa nuestra absoluta dependencia de Él. Cuando digo Él es un buen pastor, estoy diciendo yo dependo absolutamente de Él. Así como la oveja no puede vivir en el desierto sin pastor, los seres humanos no tenemos vida sin Él. Entonces esta parábola expresa nuestra absoluta dependencia de Él. Dependemos totalmente de Él. Por eso Juan 15 dice, separados de Él, nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Entonces, para entenderla, debemos ver dos cosas. Por un lado, los peligros del desierto de Judea, porque es en ese contexto de que Él está hablando como esas ovejas. De hecho, dice que Jesús dio sobre Jerusalén y dijo, andan como ovejas sin pastor. O sea, van a ir al precipicio, van a morir, van a ser destruidos. Entonces, es un lugar muy peligroso para las ovejas. Este mundo es un lugar muy peligroso para los seres humanos. Ya en Bogotá van 32 cadáveres embolsados. ¿Sabía eso? ¿Sí? Por aquí muy cerquita aparecen por ahí las cabezas, las manos. Esto parece una película de terror. Es un lugar muy peligroso para las personas. ¿Sí? Pero por otro lado, necesitamos entender que las ovejas son torpes y tercas. Tienen dos características las ovejas. Son torpes y son tercas. ¿Sí? Y además de eso, no son capaces de alimentarse ni de defenderse por sí solos. Tienen esas tres características. Entonces, número uno, el lugar es un lugar peligroso, muy peligroso, ¿cierto? Pero por otro lado, las ovejas tienen tres características: son torpes, son tercas y no pueden alimentarse ni defenderse por sí solas. ¿Eso no le parece como a uno que a veces es un poco torpe y terco? Y a veces uno por sí solo, porque es difícil las cosas en la vida. Entonces, esto solamente es un pensamiento para poder hacer el estudio. Este es un pensamiento viendo nosotros como ovejas. No que nosotros seamos ovejas, no. No somos ovejas, somos como ovejas.
y él como el pastor es una alegoría. Siempre el Señor usó cosas de la vida natural, cotidiana, para explicar cosas espirituales. Entonces, lo que está usando aquí, lo usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso se llama una parábola, algo de la vida cotidiana, natural, para explicar cosas o verdades espirituales. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, primero que todo, el nombre de Dios. El nombre de Dios en el original no tiene pronunciación. ¿Puede usted pronunciar este nombre? YHWH. ¿Qué dice ahí? No, eso no puede pronunciar. Trate de pronunciarlo. No lo puedo pronunciar. Porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. De hecho, los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Pero ¿saben por qué? Hay una connotación que es importante que entendamos. Cuando uno tiene el nombre de alguien y lo llama, de alguna manera uno tiene control sobre esa persona. ¿Sí? Uno va por el camino, está llamando a alguien, ¿no? Pero díganle el nombre de uno. ¡Tú bien! Casi botó uno en la cabeza. ¿Quién está llamando? Sí, que al tener el nombre hay un control. ¿Se han visto el coqueto que trabaja allá al lado de Isalena? Matilde Estefanía, Lorena María, y de pronto le da con el nombre y la ¡ay! Y ahí para allá sigue coqueteando y le sigue llamando. De alguna manera, cuando uno tiene nombre, uno tiene control al pronunciar el nombre. Por eso, Dios no dio un nombre de él. Realmente no dio un nombre de él. Porque Él es Dios y nosotros no tenemos control de Él. Él tiene control de todo, nosotros no tenemos control de Él. ¿Sí me explico? Entonces, así aparece cuando se traduce el nombre de Dios en las escrituras. DHWH. Y hay toda una discusión teológica alrededor de este tema. Y la gente muchas veces no lo entiende. Entonces, por una parte, alguien le agregó dos vocales, porque eran solo consonantes, ¿cierto? Solo letras, YHWH. Entonces, alguien le agregó dos vocales, la A y la E. Y entonces salió el nombre Yahweh, que se tradujo como Yahvé. Y es el nombre que usó. Diferentes grupos han tomado nombres. Entonces, ese nombre lo usa la Iglesia Católico-Romana. Es una traducción de la Biblia que se conoce como Nacpas Colunga o la Biblia Católica. Viene de la Biblia Católica. Eso es una traducción. Esta es otra traducción. El original fue escrito en hebreo y en griego. Entonces, ellos dicen que su nombre es Yahvé. ¿Este es el nombre correcto? No, es alguien que alguien le puso una letra ahí. Otros le colocaron una letra más. Entonces E-O-A. Entonces E-O. Entonces de ahí sale el nombre Jehová, más utilizado por nosotros los cristianos. Pero también hay otros grupos, como los testigos de Jehová, que usan este nombre. Entonces, ¿este es el nombre correcto? No, Él es Dios. Nosotros, ninguno tiene el nombre correcto, porque no hay un nombre. ¿Sí? A otro puede decir Jesús. Sí, ese es el nombre dado para salvación. Es el único nombre que tenemos salvación. ¿Sí? Cuando decimos Jesús, estamos diciendo lo mismo. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí está el nombre. Estos nombres son los que más aparecen en las traducciones de las escrituras que se hicieron. Entonces, hay un nombre que aparece que en el original está en plural, que es Elohim. Elohim. En el original, por ejemplo, en Génesis dice, la traducción es el fuerte y poderoso Dios. Significa Elohim, el fuerte y poderoso Dios. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La traducción es Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ese es. Luego dice hagamos. Entonces Elohim dijo hagamos. Ese es el Dios en plural. ¿Sí? Elohim. La palabra que usaron, el fuerte y poderoso Dios dijo hagamos
al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Luego, Elohim, oye, oh Israel, Elohim. La pronunciación es Dios es plural, Dios es. Entonces, Elohim. Entonces, oye, oh Israel, Dios es, uno es, Elohim, uno es, Dios es plural. ¿Sí? ¿Está siguiendo? Espero que podamos recibir algo esta mañana. Número 2, hay otra palabra que se tradujo como Adonai. Significa maestro, señor, dueño de todo. Aquí donde usted tiene esta palabra que no dije, este número, este nombre Elohim aparece 2570 veces en la Biblia. ¿Sí? Ahí aparece este número, las veces que aparece en la Biblia. Luego aparece Adonai, que significa maestro, señor y dueño de todo. En tercer lugar aparece simplemente Él, que significa Dios. En el Salmo 23 que estamos estudiando, la palabra es Él. Dice, Jehová es mi pastor. Entonces, Él es mi pastor. De ahí sacamos el título. Él es mi buen pastor. Entonces, simplemente el nombre es Él, que significa Dios. Como Él se reveló, yo soy. Él es, esa es su naturaleza. Él es Dios. Y simplemente aparece combinado. Entonces aparece el Elión, que significa Dios Santísimo. Entonces aparece ese con combinación. El Elión, el Dios Santísimo. Aparece otra combinación. El Roy o el Rúa es el Dios que ve. ¿Se acuerdan cuando salió la esclava y dijo, ese es el Dios que me ve? Esa es la palabra que aparece ahí, el Roy, el Dios que me ve. ¿Sí? Pero también hay otra combinación, el Shaddai. Significado es el Dios que provee. Esa fue la palabra que utilizó Abraham cuando iba subiendo al monte para hacer sacrificio de su hijo, el Shaddai, el Dios que provee. Entonces, si ven que son combinaciones que aparecen, ¿ese es el nombre correcto? No, era según la circunstancia que ellos estaban viviendo, que estaban atravesando, que decían algo pensando en Dios, en Él como mi buen pastor. Otra combinación es el Olam, el Dios eterno. ¿Se ha visto que mucha gente dice el eterno? Lo que está diciendo es el Olam. ¿Ese es el nombre correcto? No, simplemente fue una palabra que se combinó para decir un atributo de Dios. Porque Dios es altísimo, Él es el que ve, Él es el que provee y Él es el eterno. Simplemente lo que está haciendo es una combinación para decir un atributo de Dios. Entonces, el que más aparece es Yahvé o Jehová, que aparece en la Biblia 6.803 veces y significa el que siempre es. ¿Sí? Por eso cuando se revela en Apocalipsis dice, yo soy. ¿Sí? El que es, el que fue, el que será. Yo soy el alfa y la omega, la primera y la última frase, o la primera y la última palabra. ¿Sí? Entonces, Él que siempre es. Entonces, aparecen también combinaciones de Jehová o de Yahvé. Entonces aparece una combinación como Jehová o Yahvé Jireh, y significa Él proveerá. ¿Sí? Jireh, Él proveerá. Entonces, ahí Él es el que provee o el que suple. Pero también aparece Nisí. Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera. Recuerden que bandera significa propiedad, nacionalidad. Él es mi bandera. Pero también aparece Shalom. ¿Se acuerdan que este era el saludo muy apropiado de ellos? Significa Él es paz. Shalom. Entonces dice Jehová Shalom o Yahvé Shalom. Está diciendo Dios de paz, o Él es paz. Pero también aparece Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos o el Dios de los ejércitos.
Pero si ven que simplemente es combinaciones para decir que Él es. Pero todas están diciendo que Él es. Pero ese no es el nombre correcto. ¿Sí? Pero también aparece, ¿lo pueden ustedes pronunciar ahí? Especialmente para que tengan sueño esta mañana. Jehová Makadeshoen. Significa el Dios que santifica. Jehová o Yahvé Makadeshoen, el Dios que santifica. Pero también Jehová Sama, que significa el Dios que está presente, el que nunca me deja, el que jamás me desampara, el que está presente. Pero además hay una combinación, ¿no? Jehová, Rafa o tu sanador, ¿se acuerdan? Y no enviaré ninguna de estas plagas que envié a Egipto, porque yo soy Jehová. Ahí la palabra es Rafa. Él es mi sanador. Él es mi sanador. Y la nuestra, esta es la del Salmo 23. La palabra es Ra. Jehová Ra, Él es mi pastor. Al fin, todo eso para decir eso. ¿Sí? Para al fin explicar qué es lo que dice el Salmo 23. Y empezar de quién es mi buen pastor. Sí, porque hay mucha gente enredada en eso. Él es. ¿Quién es el buen pastor? Dios. Que se manifestó en la persona de Jesucristo. Que vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Que Él es todo. En otras palabras, pues palabras nos faltarían para poder explicar lo que Él es, pero también lo que Él hace. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el nombre correcto de Dios? Nadie, no hay nombre. Él es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay un nombre, entonces de alguna manera se tiene control. ¿Sí? Control de él. ¿Ves? Ahora, quiero decir algo antes de entender. Esto no es para ponerle usted a su negocio. Por favor. La gente le pone allá a la peluquería, a la panadería, a la cacharrería, al negocio que puso, le coloca. Eso no es para eso. Por favor. ¿Sí? ¿No es que somos cristianos? Sí, está bien que seamos cristianos. Pero pues, a ver, como que póngale otro nombre ahí a la chichería. No, pero ese nombre es chichería. Usted es cristiano y yo también, pero chichería no vamos a poner. Pero colóquele a su negocio un nombre, otro nombre. Que no sea el nombre del Señor, ¿no? Porque pues eso como que, uy, no, una vez fuimos a un restaurante. Fuimos a un restaurante que tenía el nombre del Señor y se daba vergüenza ese restaurante. Alguien una vez nos acompañó, ¿sí? Alguien debe acordarse de lo que estoy diciendo yo. Y eso pues, y no dice, y este restaurante con semejante nombre, y mire, no, mejor no. No es para eso, ¿listo? ¿Estamos? Pero no es para eso. Solamente es un pensamiento mío. Entonces, cuando vemos, esta es la expresión del Salmo 23, versículo 1. Jehová, la expresión es Ra, que significa Él es mi pastor o mi buen pastor. Entonces, esa es la expresión del versículo 1, que dice: Jehová es mi buen pastor y nada me faltará. Recuerda que dije que si solamente podamos entender ese primer versículo, esa frase, Ra, Jehová es, ¿usted lo puede decir? Jehová es mi pastor. Mi pastor. Nada me faltará. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Que nada me va a faltar. ¿Cuál es la consecuencia? Nada me va a faltar. ¿Por qué sufre uno en la vida? Le falta. Ay, porque si me falta esto, y si me falta lo otro. Claro, entonces, pero si tengo claro el concepto,
que Él es, no mi tía la rica. ¿Sí? No el gobierno del turno, por favor. No hay que romper con esa mentalidad de depender del gobierno, el gobierno como Dios. Sí. Gobierno del turno el que me va a dar. Y pasa una elección y le da en la cabeza. Y pasa la otra y le da más duro en la cabeza. Y viene la otra para que entienda que Él no es un Dios. Él no es el familiar rico, no es la empresa. Es el Señor. Por eso el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego el texto dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Sí ven que no hay nombre ahí? Es Dios, viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo tengo que entender cuál es Él, y cuál Él estamos hablando. Él es, por eso la Biblia dice: Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Luego Jesús viene y habla y dice: Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces tenemos que entender cuál Dios es. Es el Dios de nuestros padres. Amén. Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de los profetas. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él. ¿Estamos correctos? Amén. ¿Cuál es el problema de los otros dioses? Pues que no son dioses. Son siempre seres humanos ridículos que se pusieron en la posición de Dios y se hicieron llamar Dios. Pero no son dioses, no pueden hacer nada. Por eso dicen que los ídolos nada son. No pueden hacer nada. Son simplemente un ser humano ridículo que se quiso poner en la posición de Dios. En otras palabras, un ser humano poseído por el diablo, porque el diablo es el que siempre ha querido usurpar esa posición de honor. Entonces aquí la pregunta es: ¿y entonces qué tenemos que hacer para que nada me falte? Entonces la pregunta es: no ser una cabra montés. La respuesta con el psicólogo, el pensador, el humanista, el filósofo, no sé qué. ¿Qué debo hacer para que nada me falte? No ser una cabra. Una cabra montés que anda por allá en los despeñaderos, después se cae y le echa la culpa a Dios. ¿Sabes lo que la gente hace eso? La gente va, se acuesta con una prostituta, tiene sida de y le pregunta a uno que por qué Dios. No, perdone. Eso no tiene nada que ver ahí, mi estimada cabra montés. Usted estaba por allá donde no debía estar, cabreando, de brincona, ¿sí? Y entonces pues saltó y se cayó. ¿Qué culpa tiene Dios? Ninguna. Fue la voluntad mía, que tenía una mentalidad cabra. Yo me acuerdo cuando estaba yo aprendiendo a leer y decía, y había una lección que nos enseñaban y decía: la cabra brava de barba larga se encabritó. ¿Sí? Entonces es una cabra que le dan pues, sus cosas de cabra, ¿no? Está saltando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice: Jehová, Ra es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué debo hacer para que nada me falte? Simple y sencillo: ser una oveja. ¿Sí? En otras palabras, dejarse pastorear. Porque las ovejas, aunque son torpes y tercas y no pueden alimentarse por sí solas, ellas sí se dejan pastorear, las cabras no. No hay nada que las detenga, ellas son cabras. Esa es su naturaleza. De hecho, la alegoría dice que al final el Señor pondrá sus ovejas a su derecha y las estimadas cabras monteses irán a la izquierda, y a la de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre. Y pues les explicará y le dirá: al reino de mi Padre. Y a la derecha: malditos al fuego del infierno. Al final habrá dos familias y tiene que ver con la naturaleza espiritual. ¿Por dónde entró la naturaleza de la cabra? Por un cabro, se llama el diablo. ¿Sí? Él entró ahí con que Dios te ha dicho: no coma de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? No, mi estimada cabra montés, Dios no dijo eso. Dios dijo:
de todo árbol del huerto pueden comer, y eso es totalmente diferente a lo que Dios dijo. Entonces es una doctrina de mentiras, una información que tiene. Y la Biblia dice que como piensa el hombre, así es. El problema es un problema de pensamiento. Palabra, obra y omisión. ¿Vamos bien ahí? Entonces, mire por allá en el Antiguo Testamento, ya para el pueblo de Israel, y Ezequiel decía, mire lo que dice el Señor en Ezequiel, el Antiguo Testamento dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor en el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y alegraré de todos los lugares a donde fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Sigue diciendo, verso número 13. Yo las sacaré de los pueblos. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos sacó. Los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Y Él quiere que estemos en un lugar. Incluso quiere que aquí tengamos algo donde estar. Y Él es bueno. Dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré. ¿Sí ven que parece que puede estar 23? En buenos, en lugares de delicados pastos me van a descansar. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco, un lugar seguro. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Buenos pastos, allí donde tengan buena comida, buena palabra. Yo apacentaré mis ovejas y yo, ¿qué dice? Le daré aprisco. ¿Quién dijo? Él, el Señor. Él, siendo el pastor, dijo que Él lo haría, que Él haría, que Él las alimentaría. Si vamos ya al Nuevo Testamento, en Juan 10 el Señor Jesús empieza a hablar. ¿Y qué empieza a hablar? Lo mismo que venía diciendo el Antiguo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento dice Juan 10:1, de cierto digo, en verdad le digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Hablo de un ladrón. ¿Cómo que hablo de un ladrón? Que no entra por la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas que hacen, miren esta característica de las ovejas, oyen su voz, que a cada oveja llama por su nombre y la saca. Entonces, una característica de la oveja es que oye la voz de Dios. ¿Cuál sería la característica de la cabra montés? Que no lo oye la voz de Dios, porque se oye otra voz. O sea, oye otra voz. ¿Sí? Entonces, siempre oye algo, pero está oyendo otra voz. Versículo 4. Cuando las ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Las ovejas qué hacen? Conocen la voz. O sea, ¿cuál es la característica de una verdadera oveja del Señor? Que conoce la palabra. Dice que esto no es la palabra de Dios. Se parece, porque es la duda. Entonces, ellas conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él. Porque ¿qué pasó? No conocen la voz de los extraños. Pero miren el verso 6, que es impresionante. Miren, dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ¿qué pasó con ellos? No entendieron lo que les decía. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que no entendemos. No entendemos lo que Dios está diciendo. Sin embargo, Dios está hablando. El problema es que no entendemos. Y muchas veces no entendemos porque no tenemos la disposición de oír. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La gente, Dios,
dame fe. Por ahí hay una canción, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, dame fe, dame fe. Y no dice que Dios le dio fe, ¿no? Ninguna parte dice que Dios. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla de fe. Entonces, cuando usted oye la palabra, está recibiendo fe. Y cuando la oye atentamente, está recibiendo fe. Y sigue al autor de esa palabra. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Que ellos no entendieron. ¿Cuál ha sido todo el problema y por el cual las ovejas han sufrido? ¿Porque esa era la voluntad de Dios que sufrieron? No, porque no entendieron. Y al no entender, entonces ellas sufren. Y entonces miren lo que les pasa a las pobres ovejas. Sufren, ¿no? Se van al despeñadero. ¿Qué necesitan cuando esté en el despeñadero? Que el pastor la rescate. ¿Sí o no? Y generalmente uno reconoce que necesita el pastor. ¿Cuánto? Cuando el matrimonio se está hundiendo, el hijo se está hundiendo, la economía se está hundiendo, la salud se está hundiendo, cuando todo parece nada, cuando todo está difícil, entonces uno dice, uy, sí. Necesito el pastor. De verdad, yo como que sí necesito ese mano. Hay gente que dice así, hablando de Dios, refiriéndose a Dios. Chuchito, ayúdenme. Ahí sí. Y entonces tenemos en este tiempo de humanismo, final de los tiempos, una señal de los últimos tiempos. ¿El humanismo qué es? El hombre en el lugar de Dios. El plan del hombre para el hombre en el lugar de Dios. Entonces, que Dios sea Dios sea mi mandadero, el que yo le ordeno y él hace. Entonces uno ve actitudes de gente como, yo le pedí al Señor que hiciera esto y Dios no lo hizo, entonces yo no volví. O sea, yo Dios le ordené a ese Diosito que haga tal cosa y no me hizo caso, entonces yo no volví. Entonces ahí es donde, por eso les expliqué al principio quién es Dios. Y que tenemos el nombre para poder tener control de él. En otras palabras, Dios sin mí, sigue siendo Dios, no tiene ningún problema. Yo sin Dios, grave. Tengo todos los problemas y el problema es que no tengo cómo resolver. Porque soy torpe, terco e incapaz de alimentarme y defenderme a mí mismo. Y estoy en un lugar peligroso. ¿Sí ven? Esta es la circunstancia. Esta es la situación. Que hay gente que siendo creyente vive de incendio en incendio y de inundación en inundación. Y siempre, o sea, esta gente no está en la mano. Y Dios nos saca de ahí, ¿sí o no? Sí. Pero que sea como una constante, ¿no? Entonces viene al Señor y ¿qué hace el Señor? Lo rescata. Y otra vez, vuelve al despeñadero. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Entonces, es interesante. Entonces, este cuadro es muy bonito. ¿Se acuerdan del cuadro de la oveja que tiene la patica partida? Y entonces el Señor vendó la oveja, su pata. ¿Y qué hizo? Y la echó al hombro y volvió a traerla al redil. Y esto es un cuadro muy lindo. Entonces nosotros vemos a Jesús como siempre cargándonos. Y nosotros siempre con las patas partidas. Siempre vendado. Y es como el evangelio que hemos recibido. ¿Sí? Ese es el evangelio del yo pecador, es lo mismo, la religión católica, ahora religión evangélica, o la misma religión. Yo pecador me confieso, y por mi gran culpa, y siempre estamos con la pata partida, y que el Señor nos cambie. Pero usted observe la Biblia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al Mar Rojo, se sintieron acorralados y entonces clamaron, ¿cierto? Y después que clamaron también se quejaron. Para eso nos sacaste de Egipto, no hay suficiente tumbas en Egipto, ¿por qué no morimos en Egipto? Entonces Moisés fue y clamó al Señor. Y el Señor dice, ¿qué hace aquí clamando? Vaya, diga del pueblo de Israel que marche. Entonces es lo que le iba a pasar al lado. Le extiende su vara y que marche a través de la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? El Mar Rojo. Y cuando ellos dieron el paso y marcharon, y Moisés extendió la vara, ¿qué pasó? Hubo el milagro.
El milagro ocurre cuando actuamos en fe, no cuando nos disponemos a que nos den la pata y nos alcen. Cuando el paralítico ahí en la puerta, ¿se acuerdan? Llamada la hermosa, estaba mendigando, estaba pidiendo limosna, entonces ese paralítico que estaba pidiendo limosna, Pedro y Juan lo miraron, no tengo oro y plata, le dijeron. Él estaba extendiendo la mano esperando recibir algo, o sea, con la pata partida esperando que lo cargaran, eso se llama mendicidad. Con la pata partida esperando que el gobierno me cargue, con la pata partida esperando que el uno me cargue, que el otro me haga, que yo no puedo hacer nada, que yo soy la oveja quebradita, la que no puede hacer nada, esa oveja maluca, esa oveja que no puede hacer nada. Entonces que todo el mundo me ayude porque yo no puedo hacer nada. Entonces se quedaron con su mano extendida, el paralítico mendigando, esperando recibir algo. Pedro lo miró y le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Si él no hace el esfuerzo de levantarse, ¿había habido el milagro? No, él se levantó y corrió y andó y danzó. Necesitamos nosotros dejar la mentalidad religiosa. Ahora le voy a explicar por qué vemos este cuadro bonito. ¿Cómo? Puede explicar por qué. Es bonito el cuadro, ¿sí o no? ¿Esto qué es? La vara es la parte de abajo y el callado es la parte de arriba. El callado es para jalar la oveja y sacarla de allá donde la mano del pastor no alcanza, porque está bien metida. Entonces la jala. Algunas veces tiene que jalarla y hasta la oveja puede perder la vida, pero por lo menos se libra la piel y la carne. Entonces algo se aprovecha y se saca, porque se mató la oveja allá, entonces algo se saca, pero en algunos casos se saca bien. Cuando la saca bien el pastor, pues la vara de abajo es para avance, y el callado es para cuando no se puede hacer nada, sacarla. Pero cuando la saca y está en buenas condiciones, ¿sabe qué hace el pastor? Coge la vara, pone la pata de la oveja debajo de la vara y jala, le parte la pata para que no vuelva a irse allá. Después que le parte la pata, ahí sí se la venda y ahí es cuando aparece el cuadro lindo, cargándola porque no puede caminar. ¿Ya vio lindo el cuadro? ¿Ya vio el cuadro lindo? Ahora miren lo que está detrás del cuadro. ¿Por qué la tiene cargada y vendadita? Porque hubo que partirle la patica porque no sea cabrona. Digo, cabra. No sea tan cabra monte, ¿cierto? Entonces, vemos un cuadro hermoso, así, ¿cierto? Eso lo vemos muy bien en la Navidad, ¿no? ¿Cierto? Tan lindo. Es lindo el cuadro, pero acuérdate para qué sirve esto, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirá aliento. A veces el aliento es ayuda, pero a veces necesitas un barazo. O de pronto, una quebradita de pata para que afine, ¿no? Y entonces a ver si de pronto algún día aprende. Dicho en palabras de un maestro del Centro de Derecho Bíblico de Colombia, REMA, hay dos formas de aprender: por revelación, o sea, por consejo, lo que dice la palabra, o por experiencia traumática, partiendo la patica o teniendo que ser a la vida. Entonces de pronto, por eso la Escritura dice que hay los que mueren antes de tiempo. Siendo cristianos, son salvos, sí, no se van al infierno por la gracia de Dios, no, pero lástima, ¿no? Esto puede haber hecho muchas más cosas. Fue antes del tiempo que murió. Sí, que esa hacía la voluntad de Dios. ¿Dónde entonces está el problema de cabra montés en nosotros? ¿Dónde está? Algunos sí todavía la han cogido, todavía no. ¿Dónde está el problema de la cabra? ¿En las patas? Está en la mente. O sea, hay que sacar ese pensamiento de cabra montés y cambiarlo por el pensamiento de Dios. Y yo oigo la voz de mi Señor, conozco la voz de mi Señor y lo sigo. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a resumir. Usted tiene la Biblia, usted puede tomar nota de eso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hay 3 parábolas. Escuche eso, y hay 3 parábolas que necesitamos nosotros entender. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Y esa parábola de la oveja perdida dice:
En el verso 3, Lucas 15:3, entonces le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Se acuerdan que hay una canción? La 99. Mi esposa tiene gracia para cantar, ¿no? Dejó el aprisco y la que faltaba a buscarla fue. La encontró un sola temblando del frío y curó sus heridas. Ya me dijo que nosotros no lo mismo, también imaginamos eso. Ahora vamos a ver en qué contexto habla de la oveja perdida. Leyendo el texto. Ya leímos el verso 3 y el 4. Dice el 5. Cuando la encuentra, la oveja perdida, ¿cierto? La pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sí ven el cuadro? ¿Sí ven el cuadro que acabamos de? La pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. En verso 7 nos dice en qué contexto habla de la oveja perdida. Ojo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿la oveja perdida cuál es? Cuando estaba sin Cristo. Pero hay gente en la iglesia con el síndrome de la oveja perdida. O sea, ya es cristiano, pero tienen que ir a buscarme, tienen que ir a encontrarme, tienen que ir a llamarme, tienen que ir a traerme los hombros, porque tengo el síndrome de la oveja perdida. Pero ¿cuál era la oveja perdida realmente? Aquella que no había recibido a Jesús. Aquella que Jesús no había encontrado, que fue y la encontró, porque estaba perdida. Es decir, todos éramos ovejas, pero ahora ya estamos en ¿ya estamos? ¿Todavía seguimos perdidos? No, ya no. Entonces hay que dejar el síndrome de la oveja perdida. La oveja perdida es cuando estaba sin Cristo. Sí. Pero luego, en el siguiente pasaje, del verso 8 al 15, aparece la parábola de la moneda perdida. Y dice, se lo voy a parafrasear, dice que había una mujer que tenía una moneda, ¿cierto? Realmente tenía 10 monedas. Y una moneda se le perdió, entonces ella bajó a la casa, buscó la moneda hasta que la encontró. Eso no dice que la plática hay que buscarla. ¿Sí? Sencillo. O sea, que hay que buscarla. Ya está hecha, pero toca ir a buscarla. ¿Sí? Mi estimada Francia. Hay que ir a buscarla. ¿Sí? No hay que esperar que le toquen ahí, aquí, subsidio solidario. Vengo aquí repartiendo el subsidio. A ver, no hay que ir a buscarlo. ¿Sí? Somos cristianos, ¿no? Ahí le dice que no trabaje, que iba al subsidio, ¿sí? ¿Así? ¿O qué dice? No, que no todo, hay que trabajar. La plática hay que buscar, según tercera. Pero luego aparece una tercera enseñanza que es la que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Este es hijo, pero tomó la decisión de irse. Y le voy a parafrasear porque el texto es largo. No dice que el padre fue a buscar. O sea que cuando alguien ya es adulto, pero tiene el síndrome de la oveja perdida, pero ya es hijo, y tomó la decisión deliberada de irse, aunque el padre tiene la casa dispuesta, tiene el vestido para ese hijo, el mejor vestido, tiene el anillo para ese hijo, tiene el banquete con el becerro gordo, tiene todo, pero no tiene servicio a domicilio. O sea, no va a ir a buscarlo a llevarle eso a la cochera donde estaban esperando los marranos. Simplemente el hijo tiene que tomar la decisión, así como tomó la decisión deliberada de irse, tomar la decisión de volver. Y algunos cristianos en la iglesia, con el síndrome de la oveja perdida, piensan que el pastor tiene que estar detrás de ellos. ¿Va a venir a la iglesia? Por favor, vuelve. Ay, vuelve, por favor, vuelve. No, usted está aquí porque usted es hijo. Amén. Y
cuando usted está aquí porque es hijo, está reconociendo que Él es mi buen pastor y que no me Amén. falta. Amén. Cuando se va, está pensando que el mundo es el que tiene todo para ti. Pero te tengo una gran noticia: el que tiene todo para ti es el buen pastor, nuestro Padre Celestial. Pero Él no tiene servicio a domicilio ni te va a ir a buscar. Así que usted que está ahí en internet, de pronto, no sé, de pronto, toma la decisión de ser en su iglesia. Te digo buenas noticias: papá no te va a ir a buscar. Deja el síndrome de la oveja perdida, vuelve a casa porque allá está todo lo que necesitas. Y cuando vuelves a casa, reconoce que eres hijo y que Él, como tu buen pastor, suple todo porque nada te va a faltar. Amén. Necesitamos cambiar la mentalidad. Ahí no dice que el padre fue a buscar. No, el padre esperó que el hombre entrara en razón y reconociera. Y cuando él reconoció, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Cuándo lo reconoció? Cuando trataba de comer de la alabanza de los cerdos. Cuando vio que vivir con las prostitutas no saciaba. Cuando se dio cuenta que el casino no llenaba, que el mundo no podía llenar. Por ahí hay una canción que dice: el mundo busqué y no pudo llenar, ningún tesoro me saciará. Entonces es cuando yo reconozco que sí soy hijo, pero que tengo un problema cabrón en la mente, perdóname la expresión. Pensamiento de cabra. Pero cuando me caí, me estaba ahogando, comiendo con los cerdos, reconocí que necesitaba el pastor porque era una oveja. No era tan cabra como pensaba, porque las cabras se venden perfectamente. Al fin y al cabo, su fin es en el lugar de las cabras. Bueno, entonces aquí hay una verdad espiritual, no solo en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, que habla de nuestra absoluta dependencia del Señor. Y por eso nos reunimos. Por eso estudiamos la palabra. Ahora, es interesante, y esto nos faltaría mucho tiempo para decirlo, pero si seguimos estudiando Juan 10, esto que ni siquiera es estudiar sino leerlo, hay un poquito detenidamente, vamos a encontrar esa verdad, que si eres mi buen pastor, nada me faltará. Y sigue diciendo en el verso 10. Como recuerda que ellos no entendieron, ¿cuál fue el problema? No entender. Entonces, como ellos no entendieron, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No, yo digo, ahora se lo voy a explicar de otra manera. No entendieron cuando le dije que yo soy el buen pastor. Ahora voy a explicar de otra manera. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Cuál fue la ventaja? Que no los oyeron las ovejas. O sea, siempre habrá ladrones, siempre habrá sectas, siempre habrá gente que habla de parte de Dios, pero no, que dice que habla de parte de Dios, pero realmente no es de parte de Dios, son mentirosos, son ladrones. ¿Sí? Verso número 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que Salmo 23, nada me faltará. El que por mí entrare, nada me faltará. Tranquilo, usted, nada le faltará. Sigue diciendo. En ese mismo contexto es que aparece esta perla, que es el verso 10. El ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar y matar y destruir. Y hace diferencia: yo he venido, el buen pastor, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, es decir, para que nada le falte, ni en esta vida, en medio de todas las etapas que tenemos que recorrer, ni en la eternidad. Les tengo todo garantizado. O sea, ¿a qué corre por allá? ¿Para qué escucha la voz del ladrón? Ah, no, es que yo sí volví a confesarme, porque yo consideré que era necesario uno volver a tomar la Santa Eucaristía y volverme a confesar. ¡Puto! ¿Necesitas entender?
Que nosotros no nos confesamos con los hombres. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que tenemos que confesarnos. Aquí hay una intermedia. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es suficiente. No es más. ¿Seguimos? Verso 11. Yo soy. Otra vez como se reveló a Moisés. Le dijo un nombre, ¿no? Esto le molestaba a los fariseos. Que Jesús usara esta expresión. Yo soy. Y luego le dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por nosotros. ¿No dio la vida por nosotros? ¿Ya? Él la dio. Más el asalariado, quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, el asalariado es la religión. La religión viene el lobo y dice: a mí lo que me interesa es la lana de la oveja, no más. Se llama salario. Y el lobo que coja lo deja. Y las ovejas se dispersan, no hay ningún problema. Esa alegoría hace referencia a que como cristianos debemos estar unidos, congregados, reunidos. Verso número 13. Así que el asalariado, ¿qué hace? Huye, porque es asalariado. ¿Y qué? No le importa que las Por eso uno no puede ir a pedir consejo a otro lugar que dice: el lugar de ayuda espiritual. Aunque no son los asalariados. ¿Quién les paga el salario? El lobo. Dice: miti, aquí se lo echamos. Parte de usted, parte de familia, no hay problema. ¿Listo? ¿Seguimos? Versículo 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué? ¿Recuerdan el estudio que hicimos hace 8 días? Y le dijeron a las 5 imprudentes que no pueden entrar. No sé quiénes son ustedes, ya no lo sé. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conoce. Esto es una relación. Una relación, una vida de relación con él. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Podría decir: sí, eso fue en el tiempo allá de los discípulos, eran las ovejas, pero el texto no se queda ahí, por eso le puse aparte el verso 16 y le resalté el número. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Eso es lo que está haciendo hoy. Y oirán mi voz, que habrá un rebaño y un pastor. Ahí estamos nosotros. Lo que el Señor trae. Lo que el Señor trae. Así que podríamos tomar mucho tiempo estudiando, pero solamente quiero dar una escritura más. Haciendo referencia a eso, en el capítulo 100 de Salmos: como Él es mi buen pastor. Esa es la seguridad de nuestra vida, pero esa es la seguridad también de nuestra muerte. O sea que aunque pase por valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo. O sea, tú me levantarás de la muerte. O sea, así que tenga que ver la muerte, yo estoy confiado en la vida. Y después de la vida y la muerte, cuando pase por ese valle, yo estoy confiado en él. Y por eso el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Entonces, ¿cómo va a servir al Señor? Alégrese. Siempre al Señor con alegría. Venid ante su presencia con alegría. Hay que venir. Hay que venir. Hay que servir. Luego dice: reconocer que Jehová es Dios. Cuando dice ese HW, ¿cierto? Que vimos en las letras. GHWH es Dios. ¿Hay un nombre correcto? No. Pero nos puede dar un nombre para ser salvos. ¿Quién es? Jesús. Cuando decimos Jesús, estoy diciendo: Él es mi Salvador. Él es mi buen pastor. Estoy señalando a
al Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, al Padre de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, estoy señalando, al que creó, el dueño de los productos de todo. Dice, entonces reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros nos hizo. ¿Saben por qué no podemos ser capaces por nosotros mismos? Porque fue el que nos hizo y Él tiene la fórmula de cómo es que funcionan las cosas bien. Y finalmente cierra el verso 3 diciendo, pueblos suyos somos y ovejas de su palabra. Así que es una cuestión de vida, de muerte y de resurrección. Y es de reconocer que Él es el buen pastor. Y que si Él es el buen pastor, yo tengo absoluta seguridad. Y en esta vida, en todas las etapas de esta vida, pero también después, cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, Él estará conmigo. Yo estaré confiado. Entonces somos propiedad suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.